Hola, os doy la bienvenida a este vídeo de Melodía Traducción en el que vamos a hablar de cómo importar un nuevo archivo de origen en MemoQ, una versión actualizada de nuestros archivos de origen. Con bastante frecuencia, nuestro cliente puede que nos diga que tiene una versión actualizada del archivo de origen y quiere que la traduzcamos en vez de la otra. Y esto pues puede ocurrir en mitad de nuestro trabajo o una vez hayamos ya terminado de traducir la primera versión del archivo de origen. En este caso, tengo un proyecto de ejemplo con un archivo que ya he terminado de traducir. Y ahora de repente nuestro cliente ha escrito un correo y nos ha dicho que tiene un nuevo archivo de origen, nos lo ha enviado y que hay que ver pues para traducir ese nuevo archivo de origen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es importar el nuevo archivo de origen en sustitución del que tengo ya aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo selecciono y luego con el botón derecho del ratón pulso en el botón reimportar. Nos sale una ventanita en la que fundamentalmente MemoQ nos dice qué queremos hacer con el archivo que ya está. Si por ejemplo la nueva versión del archivo de origen es el mismo nombre que la anterior y está en la misma carpeta, es decir, lo hemos sobrescrito, pues entonces queremos decir a MemoQ que sobrescriba el mismo archivo en la misma carpeta. En nuestro caso, como el archivo de origen actualizado está en otra carpeta y con otro nombre, pues yo le voy a decir que no, que lo quiero buscar y que MemoQ lo importe. Entonces lo busco, copio la carpeta y aquí lo tengo. Y si nos fijamos aquí en esta columna de acción e idiomas, MemoQ nos va a decir, o mejor dicho, nos está diciendo que va a reimportar el archivo. Luego pues sería cuestión de cambiar alguna opción del filtro si hubiera que hacerlo. En nuestro caso lo vamos a dejar tal cual. Pulso aceptar y ahora ya MemoQ ha importado el nuevo archivo de origen actualizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la columna V de versión del documento, lo que antes era la versión 1.0 ahora es la versión 2.0. Es un nuevo archivo de origen. Y entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos es, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es el contenido nuevo o cuál es el contenido que ha cambiado? Porque si hacemos doble clic, en principio el archivo está vacío. A la derecha la memoria nos está sugiriendo una traducción, pero a priori el archivo está vacío. Podríamos pretraducir los archivos y ya está, o en este caso el único archivo del proyecto, pero una función mejor en este caso, una función más optimizada para este tipo de situaciones es xtranslate. Para ello, vamos a ir a la pestaña documentos y pulsamos el botón xtranslate y va a aparecer una ventana. En esta ventana, MemoQ nos está preguntando en cuál de las situaciones nos encontramos. Si es un archivo que teníamos medio traducido pero no terminado del todo y que se ha actualizado a mitad de proyecto, o si es un archivo que ya habíamos terminado de traducir y que simplemente el cliente nos ha enviado una versión de origen corregida. Pues vamos a elegir la segunda opción en este caso. Dicho esto, lo que tenemos que decir es, vale, ¿qué versión queremos que utilice MemoQ para importar las traducciones que hemos hecho antes? Pues la única opción posible en este caso es la versión principal 1, es decir, la 1.0. Si hubiésemos hecho varios cambios a lo largo del proyecto, pues podríamos elegir la versión que quisiéramos. Cuando seleccionamos la opción de nueva revisión de la traducción terminada, luego tenemos más configuraciones. Podemos decir cómo queremos que aparezcan los segmentos. Yo normalmente lo dejo por defecto en confirmado por el traductor, revisor o revisor 2. Y luego, ¿qué queremos hacer con esos segmentos? Si bloquearlos o dejarlos tal cual. Si se supone que son traducciones ya confirmadas y que por lo tanto pues no se van a volver a revisar, pues lo lógico es bloquearlos, pero esto pues va a depender del contexto, como siempre en traducción. Así que pulso aceptar y MemoQ va a hacer los cambios. Una vez MemoQ hace la actualización de los segmentos, a los segmentos que ha cogido de la versión anterior del archivo, de nuestra propia traducción, le pone
le pone 3 letras XLT, Xtranslate, para que sepamos nosotros que son segmentos que ha obtenido utilizando esa función. Y por lo tanto, todos los segmentos que no están bloqueados en este caso, pues podemos deducir que son segmentos que han sido modificados en mayor o menor medida por el cliente, o que directamente son segmentos nuevos. Y nada más, pues espero que este vídeo sirva de ayuda, que os animéis a utilizar esta función, y para cualquier cosa, pues me podéis dejar comentarios aquí en el vídeo o en el propio blog. Hasta luego.